Vamos a ir a una parábola que seguramente muchos de ustedes han leído, han escuchado, y es la parábola del fariseo y el publicano. Vemos que al principio de esta parábola, Jesús deja claro el objetivo por la cual la da. Dice, dirigida a aquellos que confiaban en sí mismos, que se creían justos y despreciaban a los demás. Pero para ello Jesús hace una develación del mundo interno que llevamos todos dentro, aquí, en nuestro corazón. Entonces, esta parábola busca que veamos más allá de lo que vemos de la gente y que los otros también ven de nosotros. Ese mundo interno es oculto, ese mundo es silencioso para los demás. Aquí, en esta parábola, vemos a dos personajes. Vemos a un fariseo y un publicano, que es el recaudador de impuestos, ¿cierto? Más una audiencia. Este fariseo de la parábola es mostrado como un modelo de los observantes más fieles que existían en ese tiempo. Y su sistema religioso era riguroso, de una rigurosa pureza. Esto lo hacía como más arrogante, porque eran más dedicados. Y ellos sentían seguramente esta complacencia de ser personas puras. Ahora vamos al otro personaje. ¿Quién era este recaudador de impuestos? Eran aquellas personas que se dedicaban a cobrar los impuestos para los romanos. Cobraba todo ese dinero o más a los ciudadanos ya de su zona. Entonces, los impuestos que se recolectaban en la antigua Roma eran ofensivos para los judíos. Solían ser personas ricas, con un alto estatus. Vamos al tercero. ¿Quién era esta audiencia? Según las expectativas de estos que estaban escuchando, ¿ya? El fariseo era el que estaba en lo correcto. Y por lo tanto, suponían que esta parábola tenía que terminar con él, justificado ante Dios, y no el miserable publicano, ¿ya? Mercenario al servicio del Imperio Romano. Vamos al segundo punto de este mensaje, la revelación del corazón. Aquí demuestra lo errado de nuestros pensamientos, ¿ya? Es como que nos ponemos en el lugar y vemos que hay expectativas acerca de lo que consideramos correcto, bueno y de Dios, pero Él nos hace tambalear en él. La palabra de Dios dice que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Nuestros valores están trastocados. Vivimos en una sociedad con sus valores al revés. Ser una persona compasiva es una persona tonta, torpe. Y ser una persona honesta también. Es tan cruzado. Hay una crisis también de valores. ¿Cómo Dios hace para que nos demos cuenta? Nos muestra la forma en que oraba el fariseo. O era un autoengaño o era una farsa. Ya que no hay evidencia alguna que tuviera este fariseo la mínima intención de dirigirse a Dios. Primero, oraba consigo mismo. ¿Ya? Él dice, da gracias a Dios, pero es como la excusa el dirigirse a Dios para autocomplacerse. El fariseo, aunque iba al templo, no necesitaba de la gracia de Dios, porque decía que oraba consigo mismo. ¿Ya? Segundo, su autorreferencia. ¿Ya? El uso de la primera persona nos muestra que era tremendamente autorreferente. Le dice, te doy gracias porque no soy. Hay yo implícito, como decir, no soy como los otros. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo diezmo de todo lo que gano. O sea, ¿quién lo hace esto? Yo. Por otra parte, también tiene un listado de los condenados, ya, de los pecadores. Tiene claro aquellos que él enjuicia. ¿Quiénes son? No soy como los ladrones, no soy como los adúlteros, como los injustos, ni como los publicanos, como ese. O sea, estos son pecados que la sociedad, toda sociedad condenaría. ¿Ya? Es un hombre que se fija en estas personas en absoluto para ayudarlas, sino para validarse a sí mismo de que no es como él. Pero Jesús va más allá con nuestras categorías morales. Este fariseo le enseña a Dios lo que hace. Esto es inédito, porque decirle, mira Dios, yo diezmo, yo ayuno 2 veces por semana, mira, hago esto y lo otro, como si Dios no lo supiera, como si el Señor no estuviera ahí. Realmente no estaba ahí para él. Se nota que no sabe delante de quién está, no tiene idea.
Y ya la palabra nos refuerza que cada vez que vamos a orar tenemos que saber primero delante de quién estamos. Se compara con el publicano. O sea, no tiene el más mínimo interés de acercar a los extraviados a Dios. ¿Ya? Está pero totalmente alejado de lo que es la enseñanza de Dios para él mediante la Escritura. Pero estaba tan alejado de esta idea, no le interesaba tampoco, y juzga a ese publicano. No le interesa más que su éxito, su imagen. Dios viene a ser un servidor para cumplir sus sueños. El foco ahora va hacia otro lugar. El foco de la parábola hace un giro y ya no se fija en el fariseo, sino que el giro va hacia nuestro publicano. Recordemos que es Jesús el que está señalando quién finalmente será justificado. Jesús es el que hace la parábola y es Jesús el que tiene la intención de darnos a conocer algo para que sea develado este mundo interno y podamos seguir lo que Él quiere. Hay ciertos hechos que hablan del mundo interno del publicano. Tenemos por una parte la ubicación de este hombre. Dice, se había quedado a cierta distancia, se quedó a cierta distancia. O sea, se ubica lejos para mostrar su vergüenza, para ahí derramar el corazón. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Su oración fue breve y precisa. Fue una oración que denota la sinceridad de su corazón. Es su mundo interior el que se vacía ante Dios, lo derrama ante Dios. Es la humillación la que habla, no habla la excusa. No olvidemos que este publicano tenía mucho a lo que echar mano. Era un hombre rico, pudiente, pero renunció a esa anestesia temporal que nos dan las seguridades de este mundo. Mil cosas que son buenas y que tenemos, o que están alrededor y que deseamos. Y esas son nuestras seguridades, se convierten en nuestros dioses. Entonces este hombre, ¿qué hace? Este hombre no las quiere, no echó manos a ella, renunció a esa anestesia temporal que le podían dar sus riquezas y fue sincero, fue honesto ante aquel que todo lo sabe. Sabía que estaba ante Dios y no podía burlarlo, no podía engañarlo, sabía que Dios le conocía su mundo interno. Y pronuncia ante Dios esto: oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Tenía vergüenza y todo ese cúmulo de dolor, de sufrimiento, lo resume en la emisión de 6 palabras llenas de sentido y dolor. Resultado: volvió justificado a su casa. Se reconoció pecador, culpable ante Dios, y no dependía ahora de nada de lo que tenía. Dependía solo de la misericordia de Dios, solo en ella confiaba. Entonces, esa es la actitud contrapuesta al fariseo, la actitud puesta de ambos, la que va desafiando a la audiencia, a romper con los moldes de pureza que habían levantado. El foco estaba puesto en ese ideal que ellos tenían también en su corazón, se va corriendo y van viendo que Jesús lo empieza a dirigir hacia ese publicano. Ya sabemos cómo se va el publicano, ya justificado. Pero ¿cómo se va el fariseo? El pasaje no lo menciona, pero podemos inferir que se va a su casa en su amada nebulosa que por nada quiere aclarar. Está feliz de esa neblina porque así esa neblina lo cubre de no mirarse a sí mismo, de no ver la verdad, de no ver su propia miseria. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es el principio que operó en la parábola e hizo que el publicano volviera a su casa justificado. Ese principio es el que debe operar también en nuestros corazones, porque tuya mía es la humillación, no la exaltación. Y Dios conoce esta habitación interna de la cual nadie sabe. Es ahí donde debemos humillarnos. Y lo que va a salir a la luz van a ser los frutos de lo que pase en lo secreto. Este publicano no fue justificado por ninguna de sus obras, por una actitud de arrepentimiento y humildad delante de Dios. Eso es la fe. Lo llevó con fe ante Dios, creyó quién era Dios y que le perdonaba.
Algunas conclusiones que vamos a sacar de esta parábola. El motor de este sistema que vivimos en esta sociedad, ya sea sistema económico, social, religioso, este sistema es movido por un motor, y ese motor es el corazón del ser humano. O sea, todo lo que sucede está gatillado por ese mundo interno que hablábamos al principio. Los intereses de cada uno, sus valores, se ven reflejados en las obras. Sabemos que vivimos en un mundo egoísta, arrogante, discriminador, abusivo, y generalmente estamos pidiendo más justicia, más igualdad. Ahora mismo estamos en una crisis, y en medio de una crisis de algo tan difícil, vemos también las desigualdades. Entonces, ¿qué decimos? Vivimos una sociedad injusta. ¿Qué queremos? Queremos ahora justicia. Pero ¿de dónde van a venir? ¿De dónde va a venir la justicia? ¿Solo en cambiar un sistema? No, tenemos que cambiar nosotros. Y el único que puede cambiar ese mundo interno es Dios. Pero para eso tenemos que ser como ese publicano. Decir, Señor, ten compasión de mí. Dios quiere que empecemos primero por nuestro corazón y no pensar solo en una sociedad que cambie. Lo anhelamos y luchamos por eso también. Pero aquí tenemos que saber que este mundo puede ser transformado, pero solamente por medio de ese cambio en el corazón del hombre, del ser humano. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cuánto de lo que juzgo mal yo también estoy practicando? No podemos autoengañarnos. Nuestro mundo interno determina nuestra convivencia. ¿Qué tenemos que hacer? Guiarnos por los principios del Evangelio. Y seguramente piensas, ¿cómo podemos hacerlo si muchas veces decimos algo y no lo estamos haciendo? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona. Está claro, ¿ya? Aquí, ¿de dónde viene? No es de fuera, sino es de dentro de nosotros. El ser humano, y algo que lo diferencia del resto de la naturaleza, es su autoconciencia. Tiene la posibilidad que le brinda esa capacidad de volverse sobre sí mismo, de poder analizarse, de reflexionar. Esta parábola nos sirve justamente para mirarnos como en un espejo y vernos cómo somos a puerta cerrada. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Vuelve a llevarnos a esa intimidad, a ese secreto, a ese cuarto, a ese mundo interno. Ahí Dios quiere reinar. Damos gracias a Dios por su palabra y también yo con todo mi corazón les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.